Buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor. 14 y 14 de este lunes 15 de diciembre de 2025. Estamos promediando el último mes del año. A nada el pan dulce y los turrones, que ya se están ofreciendo en supermercados y en autoservice, por supuesto, desde noviembre, les diría. Y se ha ido el calor, por lo menos en la capital. Está fresquito hoy lunes en Montevideo. Muchos temas para conversar con ustedes. Empiezo a saludar a mis compañeros. Nelson Echegoyen, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo te va, Checho? Muy bien. Bueno, recién estaba mirando un poquito la encuesta de la jornada de hoy, que tiene que ver con esto de los horarios de los bancos. Bueno, y al final algunos sí, algunos no. La verdad que fue una medida que se anunció sin mucha consulta, me da la sensación sin mucho estudio tampoco, ¿no? Porque hay mucho reparo justamente en confirmar los horarios de atención, que cambiarían para de hábitos, mañana, ¿no? Y sí, hábitos culturales. Exactamente. También. Bueno, un atentado en Sydney, Australia, sí, que ha recorrido el mundo, un ataque antisemita, vamos a decirlo claramente. Y me da la impresión que al gobierno le costó hacerse cargo de esto en su comunicado, quiero decir, expresarse al respecto. Por eso también me interesa saber la opinión de nuestro compañero Edgardo Ramos Verde. ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Una locura lo que está pasando en el mundo. Es claro, se veían las imágenes de ese atentado, que un civil fue el que lo contuvo. 11 muertos. Sí. Entre ellos niños. Y la verdad, yo no sé cuál es el rumbo que está tomando el universo. Es muy problemático, complicado. Me asusta mucho saber cómo existe todavía ese odio, ¿no? Con diferentes colectividades. La verdad, me llama la atención. Sáquenme una duda, ya que veo su nombre ahí en el Zócalo. ¿Es apellido compuesto o Sí. le gusta usar los dos nombres? No, es compuesto. Por mi madre y por mi padre. Perdón. Pero le gusta usar los dos. No, eso viene de mi época escolar inicial. Siempre. A ver. Siempre fue Ramos Verde, Ramos Verde, Ramos Verde. Y quedó. Y quedó así. Es como que yo dijera Bianchi, Claro. Cabrera. Es más, cuando de hecho, mi vieja me rezonga porque uso solo Bianchi. Y digo, pero todo el mundo usa solo el primer apellido, no sé qué sea compuesto. Yo creo que en el liceo, en la escuela, pensaban que eran compuestos y siempre cuando nos llamaban a diferentes actos. Capaz que había otro Ramos, ¿no será por eso? Había varios Ramos. Había un ministro muy famoso, ¿se acuerda? Ramos Trigo. No me Ministro acuerdo. Ramos. Ramos Trigo también es. Pero ahí tenés, Álvaro Ramos era Álvaro Ramos, no era Ramos y su segundo apellido. Pero en ese momento, no sé, viene de la época escolar, Ramos Porque Verde, se usa, Ramos ¿sabe Verde. por qué? Porque se usa mucho con los García, los González, Claro. yo qué sé, Fernández, Huidobro. Pérez Aguirre. Si no sería ¿Se acuerda Pérez Eleuterio Aguirre? Fernández. Pérez Aguirre, porque Claro. es Pérez. Claro. García, tal Claro. cosa. Pero no, pero viene a mi Ramos gusto. no es uno de los apellidos más... No. Yo qué sé, Leonardo Ramos, el técnico, Leo Ramos. Es Leo Ramos, no Sí, es claro. Leo Ramos y su segundo. No, esto viene de la época inicial escolar y bueno, quedó. Y gustó. No, me gustó porque aparte son los apellidos Reivindica el madre y apellido, padre, bueno. obviamente. Adjetivo, Ramos Verde. Claro. No, sería Verdes. Claro. Bueno, ya que tenemos un parentesco con el gordo verde, quiero decir. ¿Ah, sí? Claro. Todos los verdes, la mayoría de los verdes, porque es singular, vienen o de Portugal o de Soriano. No me diga que es medio pariente de Vilar. No, Vilar no. No, porque Vilar es muy casi que embajador de Portugal en Uruguay. Bueno, ahí tenemos, el otro día hablando con el gordo verde, empezamos a hacer el árbol genealógico y tenemos un parentesco. Mirá vos, qué bárbaro. Fabián Cardoso, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buena semana, buen inicio de semana para todos, acá estoy. Sí, hay doble apellido, hay un apellido solo, hay gente que no usa el apellido porque no lo quiere mostrar, hay de todo. Es enigmático, no lo entendí. ¿Quién? No, nombres artísticos, Claro. hay nombres artísticos, pero no, Ramos Verde. Shakira, no es Shakira Mubarak. Sí, también. Por poner un ejemplo. Yo soy Cardoso Colina, pero habitualmente Cardoso. he exhibido un apellido.
Bien. Y otro apellido consagrado en esta mesa es Pecoy. Pecoy. Así que saludamos a Susana. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda? Y yo soy Pecoy Santoro. Pecoy Santoro. Pecoy Santoro, porque también la comunión ahí de mamá suma y mucho. ¿Y es algo de Santoro, el famoso Santoro, legislador? apellido Claro. blanco también, Bueno, ¿no? dicen Walter que mi abuelo era familiar lejano, sí. La lista 2, ¿se acuerda? La lista 2, el herrerismo de Canelones. Claro. Sí. Sí, cómo no. Pero bueno, no, también un poco conmocionada, como venía hablando mi compañero Ramos Verde, con lo sucedido en Australia, ¿no? O sea, me parece que realmente estamos entrando en un mundo del que yo pensé que ya habíamos salido. Ah, no, yo en eso no soy nada creo optimista. que no, pero pensé que había algunas etapas que la humanidad había evolucionado, ¿no? Y claramente no solo no las hemos evolucionado como humanidad, sino que empiezan a surgir focos que sabíamos que existían en varios lugares, pero que empiezan a dar pasos de agresión clara, ¿no? Y la verdad es que me preocupa, me duele. Me duele como integrante de la colectividad del mundo, digamos, por así decirlo, pero me duele mucho porque entiendo que hay colectividades que quedan como asignadas por el odio y que eso empieza a generar pequeñas bolas de nieve que empiezan a llevarse muchas cosas arrastradas a su paso. Y me parece que no está bueno, que es un momento de reflexión también para todos, en fechas que son muy particulares para muchas personas en este planeta, como lo es la Navidad y todo su sentido. Me parece que es importante también que nos sentemos a reflexionar en cuántas cosas de repente pequeñas a nivel cotidiano podemos estar colaborando a que estas cosas sucedan y no debemos hacerlo. Bueno, se hizo viral que estaban cantando los villancicos en Nueva York, y el alcalde, que es de nacionalidad musulmana, cuando llegaba... Pensé que iba a decir de nacional, no, digo, ¿cómo el alcalde? de nacionalidad no. Sí. De ascendencia, sí. Exactamente. Cuando llega la parte de Cristo resucitó, bueno, Cristo nació, ahí se puso nervioso y no cantó más. Ah, mira vos. Sí. No. Se hizo viral, porque venía cantando, y llega esa parte y... El tema de los temas y los respetos tanto religiosos como políticos, ¿no? Y lo importante que son para poder convivir sanamente en una sociedad. Yo no juzgo a nadie por la religión que tenga, pero me parece que está bueno que respeten a todos los credos, ¿no? Yo soy pesimista en cuanto a que, no sé, capaz que estoy anestesiado, siento que cada X tiempo siempre aparece en algún lugar del orbe una expresión de odio como la de Australia este fin de semana. Es cíclico, y si no, miren, sobre todo el siglo XXI, piensen desde el 2000 para acá, Tocha España, bueno, el 11S, y nos ponemos a seguir y la lista es enorme. La AMIA, ¿no? En Inglaterra, la AMIA, en Buenos Aires, la AMIA y la Embajada de Israel. Exacto, las dos. Nos venimos salvando. Te regalo, también te voy a decir. Bueno, sí. Porque en esta ecuación del mundo no hay nadie que se salve. No. O sea, no hay nadie que pueda estar seguro. Sí. París, y podemos seguir sumando. Sí. Bueno, en fin, no sé. Triste. No encuentro una solución a esto. Es que no la hay. No la hay. Es un odio. Si vos estás en la playa, tranquilo y... No, claro. Es un odio que viene generalizado de años luz y que también es alimentado, ¿no? Porque es alimentado. Por discursos de odio. Sin duda. Discursos de odio, y la verdad, es verdad, estamos ajenos, somos un faro en la región, pero como Y de eso se quiere aprovechar en el buen sentido. De hecho, aplaudo la iniciativa, Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, cuando habla de posicionar a Uruguay como un foro de resolución de conflictos. No sé si resolución, pero por lo menos que Uruguay oficie de mediador en conflictos internacionales. Lo dije la semana pasada, pero recuerdo cuando Pacha Sánchez lo dijo acá, en entrevista a Buscadores, que él lo había hablado con Mujica y que era una idea que venían conversando entre los dos, Mujica y Sánchez, respecto a que Uruguay debía de asumir ese papel, digamos, país pacífico, donde nunca no, pero desde el comienzo del siglo XX para acá no ha habido nuevas guerras, más allá de las intestinas en la dictadura.
bueno, que Uruguay podía asumir ese papel de ser la Suiza de América en un sentido casi literal en eso, ¿no? Es la impronta de Pepe Mujica, Sí. que durante mucho tiempo ha sido facilitador de diálogos, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que es uno de los ejemplos Claro, más notorios, claro. donde Mujica tuvo una participación importante. De hecho, hay uno de los souvenirs que Luciano Polanqui guarda en la casa, tiene que ver con un regalo que le hicieron en su momento la guerrilla colombiana, la FARC, hoy convertida en un partido político, que es justamente una de las balas que se utilizaron cuando existía la lucha armada en Colombia. Mirá vos. Eso es una imagen y es muy querido en Colombia, Mujica, por ese papel que cumplió. Es verdad. Que tuvo, yo diría, un éxito moderado, porque no terminó. De hecho, hoy hay disidencias todavía en Colombia que hacen que todavía exista algún dejo de lucha armada, pero muy minoritario. Las FARC hoy se convirtieron en un partido político. Es verdad. Y esa impronta también la tiene Noruega, por ejemplo, ¿no? Uruguay podría convertirse, no sé si en una Suiza, pero en una Noruega de América, en ese sentido, por también ser facilitador de paz. Yo tengo una cosa para anunciar, pero puede A ser ver. después. ¿Puedo? Vamos a una cosa. Eso. Generamos un poco de intriga. Vamos a las vías de comunicación para que ustedes que están del otro lado se comuniquen con nosotros. Por Facebook a Buscadores TV. Twitter o X, Buscadores TV también. El canal de YouTube es Buscadores TV y en Instagram somos buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp, Bambi, por el cual la gente se puede comunicar con nosotros. 092 11 60 00, 092 11 60 00 y el 2010, el SMS tradicional de Buscadores con la palabra busca delante de tu comentario. Muy bien. Vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabes, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. Más, estamos en época de mosquitos y Gimo tiene la solución con el aparato para mosquitos. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. También tiene llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendes de noche y lo apagás en la mañana. Y el enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. La recarga es para 60 noches y sirve para personas alérgicas porque no contiene olor. Tenemos 23 grados de temperatura en la ciudad de Montevideo en estos momentos. 45% el índice de la humedad, 15 kilómetros la visibilidad. Bueno, la tarde y noche se va a presentar con el cielo nuboso, periodo de algo nuboso. Baja la probabilidad de tormentas. Mañana un poquito de sol. Aunque están anunciados probables precipitaciones, 16 de mínima, 24 grados de máxima para la jornada de mañana. Esto fue una presentación de Sidra Tunuyán. Así como en el fútbol no puede faltar tu aliento, en esta fiesta tampoco puede faltar Sidra Tunuyán. Brinda en familia y celebra lo que verdad importa, ¿eh? Sidra Tunuyán llega a tu mesa gracias a los amigos de Vibur y Mendoza, los mismos que te acercan el inigualable vermut Don Osvaldo y tantas otras bebidas de calidad. Sidra Tunuyán, el sabor que no falta en tu mesa. Hace tu pedido al 2-204-1905. Muy bien, Bambi, y ya que está, seguí con Droguería Paysandú, por favor. Claro, porque tiene la promoción de este mes de diciembre. Descubrí la nueva línea Power Clean, una amplia gama de productos de limpieza. Durante todo el mes de diciembre podés llevarlos con un 10% de descuento. Escuchá. En piscinas, jardín, línea automotriz y en la industria que empuja este país. Todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Acción desplegadas a nivel nacional.
Muy bien, vamos a ver de nuevo la cotización de la moneda porque no estuvo mucho tiempo en pantalla. Entonces ahí vemos que bueno, el dólar está 38 a la compra, 40.40 a la venta, 0.20 el peso argentino, 0.05, casi inexistente. El real, digo bien, sí. Sí, No, reales. Me quedé con los Cruzeiro. No, reales. 7 y 8.10 y ¿cuál es el último? El euro. 45, 48.70. 45 a la compra, 48.70 a la venta. Ahora sí, vamos a ver la encuesta que armó producción para el día de hoy, para este lunes, y dice así: hoy 4 bancos privados, Itaú, Heritage, HSBC y Citi, cambiaron su horario y atienden de 10 a 14 horas. En cambio, BBVA, Santander y Scotiabank mantienen su horario, es decir, de 13 a 17. ¿A vos qué horario te sirve más? El cambio me parece bien, prefiero de 13 a 17, me da igual y me genera dudas. A ver. A mí me da igual, porque en realidad todo es en horario laboral. Entonces Sí. no me hace la Estoy de diferencia acuerdo. tener que organizarme para salir en la mañana o para salir en la tarde para ir al banco. ¿Y por qué? A ver, supongo que es una lucha ganada y no quieren, los trabajadores bancarios no van a querer ir marcha atrás, pero ¿por qué solo 4 horas? Supongo ¿Por que qué no deben de 8 ser como cualquier 4 horas trabajador? al No, público. No, para que el bancario no trabaja solamente. Claro, público. son 4 Después horas se queda- al se público. queda laburando. adentro, claro. Y antes también. Está bien. Claro, Sale tienen que con sangre. preparar todos los balances, o sea, hay mucho número atrás antes de Está abrir bueno, no se ventanilla. caliente. No, pero La negociación, ya 4 perdiste la horas. negociación colectiva acá. Totalmente. claro. Pero ni que Unidad. tuviera Fernando Gambera acá enfrente. Tranquilo, Total. muchachos. No, y una cosa al respecto de esto, estimado presidente de la Asociación de Bancos, Bianchi. Además, esta situación no fue negociada. Claro, justamente en la esto fue negociación impuesto. colectiva. Lo dijeron acá los trabajadores bancarios. Ese es no el hubo error. negociación colectiva, por lo tanto fue una imposición. Y una imposición que no le salió bien a la Asociación ¿Te de referís Bancos al cambio de horario? Sí, no le salió bien porque de hecho no todos los bancos se sumaron. Lo cual demuestra que además de no ser negociada, no estuvo bien No, pero manejada. además, Pero bueno, en los hechos sucederá. además vos podés tener tu vida organizada de una manera. Si vos tenés 2 laburos, como muchos tienen, a vos te cambian. O si tenés planes para tus hijos, cómo cuidas a tus hijos, sobre todo en... Bueno, pero tampoco es que vas al banco todos los días. De hecho, muchas operaciones No, hoy las no, haces está desde hablando de casa. los Me refiero al funcionarios. funcionario. Al Me refiero funcionario a- le puede cambiar la Me refiero al lógica, sin funcionario. duda. A ver, convengamos Retirame el que negociador de la asociación porque no está Escuchá, funcionando. escuchame. Convengamos que Es más Cabo allá Ron. de eso- Es Cabo Ron. más allá de eso, Ojalá. convengamos que Tendría ellos algún hacen- pesito más que hoy. Bueno, sí, vemos, pero Sí. a veces te puede complicar más también. Sí, sí, sí. También es cierto que no trabajan solamente esas 4 horas, que supongo que debe ser dentro de su propio horario de trabajo. Ahora, si no lo es, realmente te puede llevar a una complicación familiar fuerte, ¿no? Porque muchas veces con los chicos, que además los chicos ahora dejan de tener clases, es como un poco... Hay que amortiguar el impacto. Y recordemos que las instituciones públicas, ¿no? Recién acabamos de ver quién presenta justamente nuestra cotización. Recordemos que las instituciones públicas tienen más horarios, ¿no? Claro. Por lo tanto, va a quedar también desfasado Exacto. la atención en los públicos Sí. que en los privados. Bien, vamos a la columna habitual de Esteban Perroni, que tiene esta presentación. Farmacia Pilcomayo El Malvin adelanta todos los descuentos. No saques más tarjetas, los mismos descuentos los sábados en Farmacia Pilcomayo, esquina Gallinal El Malvin. Se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Decime qué te duele. Farmacia Pilcomayo. Esteban, lo escuchamos fuerte y claro. Familia de buscadores, un placer de saludarlos en cualquier punto del país en que se encuentren. Panel de los lunes, Checho querido, un placer compartir una nueva columna contigo. En este caso, por las dudas les aviso, la última del año. O sea, capaz que algún error uno comete. Llegamos ya bastante cansados. Los escuché con atención al principio y no es el diciembre que uno querría, ¿no? Veo que uno a veces dice, no, está, por que termine el año y por lo menos que empiecen a hacer las noticias malas del 2026. Queda un trecho todavía. Aguanten, uruguayos, queda un poquito todavía. Título de la columna de hoy. Tiene mucho que ver realmente
con decir a veces, no sé si la verdad, algunos van a decir, este goza criticando, ¿no? Pero hay cosas que ocurren y que de algún modo hay que mostrarlas. Uruguay 2025, ¿vieron eso? A mí me gustan los balances, porque el balance es muy arbitrario, pero simplemente tratar en el quiebre del año, pensar dónde estamos y cómo podríamos estar mejor. Uruguay 2025 y el dolor de ya no ser. Frase que les es familiar. Mira, menos mal que no pusiste la letra entera que dice la vergüenza de haber sido. El dolor de ya no ser. Estamos hablando del tango Cuesta Abajo. Exacto. De Gardel y Lepera. Correcto. ¿Verdad? Bueno, mostrale ahí, Diego, a ver si Bambino la canta ahí. Por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro y el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. CX58, Clarín, Montevideo, República Oriental del Uruguay, transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata. Tango Cuesta Abajo, gracias Bambi, de Gardel y Lepera. Gardel parecía que le estaba cantando al Uruguay 2025 y el dolor de ya no ser. Finalmente tenemos Ley Madre, arranca la columna seriamente. Es muy buena la Ley Madre que tenemos, prevé crecer un 2,4%, esa es la esperanza. Y no necesita, ya lo dijo el ministro, yo no sé si no insistan más o en otro lenguaje más coloquial dijo otra cosa. No necesitamos una ley del 1% a los más millonarios, va a andar todo bien. Un año para la Ley Madre del actual gobierno y mientras tanto, ¿no podríamos haber avanzado un poquito? 87 votos a favor, perdón, y salen a hacer declaraciones los distintos votantes y dicen, pero si es el mismo presupuesto que teníamos. Bueno, entonces es de sentido común. Si vamos a tener el mismo presupuesto que teníamos, hubiéramos podido empezar a hacer cosas desde el 2 de marzo. No entiendo nada o lo entiendo todo. No sé. Siempre se puede estar peor. Atentos. Suelen decir los que ganan 200.000 pesos. La inflación está estable, dice el ministro. Lo aplaudo, ministro. La verdad que lo aplaudo porque la inflación está estable. El poder adquisitivo se mantiene. Eso quiere decir, vecina, vecino. Pero usted me repite y anota en su casa. Pero si la plata no alcanza, anda que te cure Lola, como decía mi abuela. ¿Qué importa si siempre se puede estar peor? Bueno, esa será la buena noticia. Las grandes cosas el ciudadano común tiene la sensación de que siguen igual. Por eso en algún momento, hace como 5 meses, cuando se empezó a discutir únicamente el presupuesto y veíamos los problemones que tiene el Uruguay, le hicimos una columna que se llamó El presupuesto mágico, porque parece que estábamos discutiendo la pólvora, y cuando votáramos el presupuesto, bueno, acá quedó la cosa, ¿no? Servidita para el 2026. 2026 será un año decisivo, entre otras cosas, digo yo, para los éxodos migratorios de los jóvenes, ¿no? Los que no se vayan ahora van a esperar el 2026 y ahí no va a haber más remedio. Segundo o tercer o decimoquinto gran éxodo del Uruguay. Y un año decisivo para la que siempre nos acompaña, ¿verdad? La ingeniería electoral. Vivimos pendientemente pensando en nuestros partidos políticos cuánto podrán estar sentados ahí
Y siempre con el mejor espíritu ciudadano, cómo no, tratando de repartir las cosas del mejor modo. Los problemas son muy grandes. También el 2025, en este sentido de la ingeniería electoral, terminará de definir las oposiciones. Yo estoy de acuerdo en esa posición. No hay una oposición, hay oposiciones. Le repaso rápidamente para ver lo que probablemente sea el punto de partida de la realidad política allá por febrero, marzo del 2026. Cabildo Abierto colabora, le repaso las oposiciones. Cabildo Abierto colabora para no desaparecer y sueña con hacerse fuerte. ¿Se acuerdan de aquellos 47.000 votos de la interna que sorprendieron en la elección interna anterior votando a Cabildo Abierto? Y eso no los podemos perder, Manini, eso no los podemos perder. Y negociará hasta el final con el actual gobierno el regreso al domicilio de las primeras líneas de los torturadores de la dictadura militar. Porque eso es bueno aclararlo. Se dieron algunas discusiones mediáticas ahí con Manini que a veces no queda claro. No fueron los autores intelectuales, no fueron los que más se enriquecieron con la dictadura. Y es verdad que fueron casos que ocurrieron 50 años atrás. Vamos a decir lo que tiene de verdad cada caso. También es verdad que, por ejemplo, a integrantes de los gobiernos nazis que persiguieron y trataron de exterminar a todo el pueblo judío, con 92, con 96 años, en la medida que los iban cazando, los iban juzgando. Entonces, es un problema gruesísimo, que sobre todo está en el escritorio de Orsi y de Pacha Sánchez, ni siquiera en el escritorio de Jorge Díaz. Un problemón. Estos, anoten, es un problemón para el 2026. Seguimos repasando las oposiciones. Salle sabe que hoy ya debe tener más o menos 3 senadores para el 2029. El herrerismo ampliado, señores, tiene muchos problemas y lo sigue, tiene muchos problemas, y al punto tal que hoy vi una noticia que no sé si miré bien porque no tuve tiempo, que parece que Delgado llamó a evitar el Luis Lacallecentrismo, algo por el estilo, ¿no? Como si hubiera otros pingos por ahí tratando de ver cómo se van despejando las barajas en lo que queda de acá al 2029. La verdad me generó un signo de interrogación enorme a qué se refirió Delgado, pero insisto que los problemas del herrerismo ampliado son muchísimos y sobre todo, viendo la información, manejándola con la mayor objetividad posible, hay muchos casos en fiscalía que están esperando a altos dirigentes del gobierno anterior. ¿Saldrán, no saldrán, injustos? Yo no sé qué va a pasar. Simplemente les tiro algunas noticias de cosas que vuelven compleja esa interna. Se oponen a todo, dicen desde el Frente Amplio. Le pegan a lo que venga desde el gobierno. ¿Usted qué opina? Yo digo que la máxima contradicción que vi en el sector herrerista fue esta última interpelación, donde no queda aún descartado, habrá que ver los acontecimientos, de que el ministro interpelante aparentemente salió interpelado. Pero le quiero sumar una ficha a eso que yo le llamo el herrerismo ampliado, que es el herrerismo más el sector del Partido Colorado que lo apoya, ¿no? Abdala, y esto que le doy en llamar un back peligroso. El back peligroso es aquel que el golero lo quiere lejos del área porque le puede llegar a hacer un gol en contra. Me refiero a Ojeda, que es de Capricornio, como ustedes ya saben, por aquella campaña que hizo. Surge nueva información de que aparentemente el documento que avaló y que llevó a una conferencia de prensa el otro día tendría otros problemas. Ojeda está, a partir de los documentos que firmó en Fiscalía como abogado, está preocupado por cerrar el tema. ¿Sabe una cosa? Usted lo apoye, no lo apoye, esté al costado, apoye a Bordaberry, lo que sea, el tema no está cerrado. Es un problema que siguen pasando, no se resuelve un solo problema en Uruguay. Es preocupante. ¿Quién podrá defendernos en la oposición? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? El chapulín colorado, que es Pedro. Pero ¿sabe por qué políticamente digo que Pedro tiene como un perfil ventajoso para la elección del 2029 dentro de la oposición? Por el mero axioma de la alternancia en el poder. Pasó uno, no resolvió mucho los problemas según el voto de la ciudadanía, ¿no? Porque si no, lo hubieran vuelto a votar el mismo lema. Ahora pasa el segundo, resolverá. Bueno,
Y se acuerdan una columna que yo la hablé, la estrategia Terotero, usted se acuerda, bueno, la conversamos con muchos de los que están ahí, de Bordaberry, volvió a hacer lo mismo en el caso Ojeda, o sea que la columna de Datamedia parece no estar tan equivocada. Hay subrepticiamente ahí una campaña en marcha. ¿Qué hizo Bordaberry? 15 días, no leí los documentos, los voy a estudiar. Después cuando vio la patinada de Fernando Pereira, que si tampoco leer los documentos y siempre tratando de sumar camino a que lo nombren presidente del Frente Amplio, parece haber atropellado la situación, le faltó información. Igual la información parece que va a seguir surgiendo. Lo dejó. Dijo, no, mejor que Fernando Pereira, para que el resultado cual sea, que Ojeda no se vaya, que Ojeda no deje de ser senador. Porque Bordaberry está convencido que mientras Ojeda sea senador del Partido Colorado, eso favorece a su candidatura. ¿Le faltan dudas? Dicen que es demasiada especulación de la columna Datamedia. ¿No vio cuando se hizo la conferencia de prensa que salió toda la oposición? Menos Bordaberry, que justo tenía un almuerzo a la misma hora de la conferencia de prensa y no pudo concurrir. Lectura fría de datos. Agarren un pañuelo y saquen a los menores del televisor, por favor. 667 asentamientos, no bajó ninguno de la última vez que hicimos aquella columna. 200.000 personas viviendo en ese estado. En ese mundo, 17,3% de pobreza, 1 de cada 3 niños es pobre. Sigo con esta otra lista. Esta es graciosísima. Tenemos más muertes que nacimientos. Todo el debate que hacemos sobre el financiamiento del BPS, sobre la caja profesional, todos temas que parecen morir, pero volverán, señores, en el 2026 volverán todos los mismos problemas. Vean este dato, qué interesante, cómo se financia el Uruguay, cómo va a existir el Uruguay, que tiene 29.000, anote, 29.899 nacimientos y tiene 35.956 fallecimientos. Somos 6.000 menos según el conteo del último año, que creo que fue de julio 24 a julio 25, algo así. Pero el dato que me llama notablemente la atención, más allá de lo que implica el despoblamiento y un país que no sabemos qué población tendrá en 10, 15 años, es, no puedo dejar de decirlo, la vergüenza ajena que me generan algunos comentarios que se hicieron durante la pandemia, donde hubo 33.000 muertos, 33.000 fallecidos, o sea, es más pandémico el Uruguay actual, de algún modo, por multifactores, con 35.956 fallecidos que la propia pandemia. Y pedían que aumentaran el tamaño de los cementerios porque no íbamos a tener donde enterrar los uruguayos. A memoria... Y haz como Netti, que se fue un día a Uruguay y no volvió nunca más. No digo que hagan eso, pero me venía justo la frase. En un año, en el 2026, yo supongo que tenemos que recuperar el poder adquisitivo de algún modo, porque nuestros políticos no se enteraron del que el ciudadano vota por el bolsillo. No sé si lo sabían, esa es la variable clave. ¿Qué nos importa a los ciudadanos comunes la licuación ideológica del actual presidente? Ganó por eso, ganó porque ideológicamente, dicen los analistas políticos, no, algunos analistas políticos que parece que lo votaron ahora están preocupados porque dicen que está licuado ideológicamente el presidente. ¿No se dieron cuenta que estaba licuado ideológicamente? Otros comparan con el anterior. Yo me gusta decirlo de este modo. Lo explico en una columna entera, si quieren. La petulancia patricia del presidente anterior, que bueno, capaz que hablaba mejor, pero se colgó para hacer campaña de un caño y mostrar su cuerpo y su poder físico. No nos importa. La verdad, a mí, ciudadano, si habla bien, si se cuelga un caño, no me importa. Lo que le importa a la gente es sentir en el bolsillo las mejoras de las promesas que se realizaron. Este otro tema es terrible. Pedimos desde marzo generar sensación de seguridad. La ilusión, muchachos, ya no importan los datos, importa la ilusión de sentirse más seguro. Ya nadie denuncia nada. Ustedes saben que de la última columna que hice de este tema me tomé el trabajo con distinta gente. Tengo la suerte de andar un poco por la ciudad, por la calle. Ya nadie denuncia nada, nadie le cree nada a la policía, es tal cual, es horrible lo que estoy diciendo. Pero es lo que pasa todos los días. No quiero venir a contar anécdotas personales del barrio del fin de semana porque nos vamos a poner a llorar. Pero le voy a dar un dato interesante, sobre todo para Diego Sanjurjo and Company y los que de repente, pueden ser a esta altura de un partido, de otro, que piensen parecido a él, que quizá no está tan mal la lucha contra el narcomenudeo. Los grandes narcos no caen nunca.
¿Vieron? Lo saben, no estoy diciendo nada que no sepan. Pero esto genera un efecto que es importante de acá a marzo identificarlo, que obliga a poder denunciar, que obliga a patrullajes permanentes, que es el corrimiento de los estratos más bajos, de los que dicen, bueno, me van a pegar un tiro, me van a limpiar. Voy a seguir delinquiendo, pero de un modo más inteligente. Vuelven las rapiñas, señores, guarden las carteras, como decía Heber, guárdenlas, porque vuelven las rapiñas, porque les es mucho más práctico, con un revólver en mano, ya ni siquiera te roban el celular, o te roban el celular para que no haga la denuncia. Les interesan las tarjetas, señores, porque lo que arrasa, lo que es un tsunami en Uruguay, son las estafas digitales y electrónicas. Entonces te pelan la tarjeta y desde ahí, evidentemente, ellos son la parte más baja del crimen organizado, se lo pasan a gente muy inteligente que utiliza la inteligencia para afanar. Y entonces ahí viene lo que la gente ya tampoco denuncia, evidentemente, que es un gran problema. Por favor, Sanjurjo, medir las estafas digitales y vamos a ver que ahí tenemos un frente de lucha fabuloso. No jodan más con que bajaron los delitos, la denuncia. Yo te pido, por favor, Sanjurjo, que no vuelvas con esa información. Traigo un juego para buscadores. Atento al panel. Liberame el micrófono por la duda si no estaba liberado del panel. A ver. Porque quiero mostrarle y hago la pregunta al panel. Y me la explica. ¿Alguno lo va a explicar? En nuestra ciudad de Montevideo, la cual la intención es dar una respuesta policial inmediata, más cercana al ciudadano, al turista que transita por esta zona, ante cualquier riesgo o situación en la que necesite comunicarse con el servicio de emergencia 911. ¿Cómo funciona? Estará funcionando, en 48 horas estará habilitado este tótem para que la ciudadanía pueda hacer uso de él. ¿Cómo funciona? Funciona con un botón. El ciudadano puede presionar el botón que tiene en el visor portero, donde lo que hace es se comunica de forma inmediata con el servicio 911 y allí el operador dará la respuesta visualizando las cámaras que tiene el propio equipo, las cámaras que comentábamos hoy, que es una cámara PTZ, otras cámaras que tienen una imagen 360, para poder dar la respuesta policial inmediata. Asimismo también está este mismo tótem relacionado con las cámaras aledañas a la zona justamente para poder dar una mejor respuesta. Es como una llamada al 911. Es una llamada al 911. Un botón de pánico. Sí. Como un botón de pánico. ¿Me dejás preguntarlo por tercera vez? A ver. ¿Cómo funciona? Porque se lo preguntaron 2 veces. Después se enojan con el tema de la comunicación. 2 veces le hicieron la misma pregunta. ¿Por qué el segundo periodista preguntó cómo funciona cuando ya habían preguntado cómo funciona? Porque no se entendió cómo funciona. Y yo quiero que uno de ustedes 5 le expliquen. Ese tótem que está ahí, que tiene 3 botones, yo creo que Susana Pecó debe ser la que lo sabe usar mejor, perdón, no lo tomen a mal el resto. Y no, Susana ya no quiere contestar la pregunta. Bueno, no, Martín, yo creo que es como un botón de pánico, pero no, Mire, no me queda claro. ¿Crees? No, pero no. vos no te das cuenta que van 15 días Esteban, y nadie yo te lo sabe contesto. usar. No. Te contesto porque estoy trabajando el tema. ¿Existe el tótem todavía? Sí, lo acaban de poner. Estoy trabajando el tema Ordenado. para otro de mis kioscos. Funciona como una llamada 911. Me lo explicaron ellos mismos. O sea, apretás el botón y alguien te contesta. Es como si es del mismo modo que agarraste un celular, llamás al 911, haces una denuncia y te graban además. Acá, además de poder hablar con alguien, te están filmando y ven la cara y te puedes comunicar directamente con alguien y están viendo quién hace la denuncia. Ya Está bien. sea La diferencia con te el celular, robaron o pasó entonces, algo cerca de allí, o simplemente pasaste, o sos vecino, lo que sea, en vez de llamar por teléfono, vas ahí, tocas y hablas con alguien. Contestale a Pecoy, por favor. ¿La diferencia con un celular cuál es? No, ninguna, que te ven. Gracias. Que te están viendo, Claro. que ven tu cara. O sea que si La vos- del delincuente no, la del que hace la denuncia. No, escuchame, voy a ir con Susana. O sea que si vos tocas el botón, porque viste el afán ahí, y el afanador tiene un revólver y ve que vos tocaste el botón, mientras te atiende el 911 te pueden comer las patas. ¿O no? Negámelo. Bueno, Chicho. es más riesgoso que llamar desde tu casa, claro. O desde tu celular, que el chorro no sabe lo que estás haciendo. Entonces, Perroni es el negativo cuando dice Uruguay 2025 y el dolor de ya no ser. Bueno, no es de todos estos problemas más chiquititos, compañeras, compañeros, amigos, vecinas, que tendrían que informar los periodistas. El tótem está ahí, pregunta irónica. Qué irónico que es Bambino. El tótem está ahí, dice todavía como si no se lo robaron.
muchachos, tenemos que dar información de esto. Basta de estos mobileros. No le voy a poner nombre propio porque yo a veces me informo. La verdad que a mí me dan mucha información. No logré saber cómo andaba el tótem, no lo supe. Pero estos mobileros, pregunta, Fabián Cardoso, no porque Fabián lo haga, pero el que está vinculado a lo que sea, por favor, no adulen. Pero al ¿cuál era el político. problema? ¿El que comunica o el que pregunta? No entendí, Perroni, porque ahora te agarraste con el periodista. Me agarré con el periodista, por eso me entendiste. Me agarré con el periodista que entra en el juego de adular la dialéctica de los discursos de gobierno y de oposición. Mengano dijo, ¿usted qué dice? Mengano dice que usted es un botón. No, vos sos esto. Salgamos de eso, señores periodistas, por favor. Para mí estuvo bien porque le repreguntó. Si había un problema de claridad, le preguntó. Bueno, explique, ¿para qué sirve esto? No, acá, en este caso, abrazo a los periodistas. No contestó. No, Fabián, no nos entendimos, perdón. En este caso estoy totalmente de acuerdo con los periodistas. Digo que en general el periodismo que se hace no es de los hechos que le interesan a la ciudadanía, al punto tal que yo, recibido y jubilado, todavía no entendí cómo funciona el tótem. Imagínense otra gente que se para y pasa por el tótem ahí. Digo que hay que salir de ese periodismo que se mete en el mismo laberinto de la dialéctica de los políticos, que no es la dialéctica y el interés de los ciudadanos. Ahora nos entendimos. Pero por si fuera poco, y se va bajando esta columna, yo tenía la ilusión que nos iba a salvar la inteligencia artificial. Y de tanto mirar la información, como bien un día me dijo un abogado, que no lo nombro porque es un lío bárbaro si lo nombrara, me dijo, eso te pasa por escucharlo a todos. Yo estaba desesperado. Bueno, otro día les hablo la neta. Pero mostrarle esta información me destrozó. Mostrarle, digo. 2025 marcó el fin de la ilusión de la inteligencia artificial. Las empresas no ven resultados financieros. El entusiasmo a nivel mundial por la inteligencia artificial entró en una nueva fase de análisis en las empresas. Según una investigación de MIT Research, el 95% de los pilotos de IA implementados en empresas no produce resultados financieros medibles, pese a inversiones que alcanzan hasta los $40 millones a nivel mundial. La región no es la excepción. Líderes del sector tecnológico dijeron a La Diaria que en 2025 se observó que los pilotos y demos no alcanzan para transformar las empresas. Este 2025 fue un año en el que se quiso implementar IA sin mucha noción de para qué, no se definió su impacto en el negocio y se pensó que iba a resolver absolutamente todo. Ese fue el principal problema, dijo Matías Duarte, CEO de HeyNow, empresa dedicada a la construcción de agentes virtuales. Para Duarte, este año marcó el fin de la ilusión de que la IA podría transformar empresas únicamente con pilotos y demos. De cara al próximo año, el CEO adelantó que las compañías latinoamericanas y uruguayas deberán pasar de chatbots que responden a agentes que ejecutan, recuerdan y mejoran. Esta no es una transición tecnológica, sino estratégica. Por su parte, el vicepresidente de talento de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Aníbal Gonda, dijo que muchas organizaciones todavía caen en la tentación de armar algo interno, pero argumentó que asociarse con proveedores especializados duplica las chances de éxito frente a los desarrollos internos. Además, Gonda alertó que estamos poniendo el presupuesto donde se ve, no donde rinde. Casi el 70% del gasto en IA se destina a ventas y marketing, pero la verdadera disrupción está en automatizar esas tareas aburridas que frenan a toda la organización. Checho, le pido un minuto más por ser la columna balance. Sepan que no me van a volver hasta febrero. O sea, empiecen a despedirse con chiflidos y aplausos. No hay problema. ¿Vieron la inteligencia artificial? Sí. Una especie de Frankenstein. Se emancipó de los inventores y se los terminó comiendo. Entonces mi pregunta es, si la inteligencia artificial no funciona si no es con inteligencia natural, ¿no podemos preocuparnos en ver cómo generar ciudadanos más inteligentes naturalmente? Apaguemos los celulares, mostrale, bueno, anda mostrándole rápido, Diego, por la duda, para que no digan que esto fue un invento. Australia prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años, ¿se acuerdan? Desde el 10 de diciembre, seguirle mostrando, porque esto es un efecto en cadena, mostrale, Diego. ¿Quién más ahí? El Parlamento Europeo, señores, queremos hacer un gran acuerdo de intercambio, bueno, con Europa y vamos a tener que ir haciendo lo mismo que hacen ellos. ¿Quién más? Porque se fueron sumando. A partir de la columna Data Media, no tenga duda, se ve en todo el mundo. Esto es de Chile. Espero que el próximo presidente, no solo por ser oposición ahora, aunque esto lo deben haber votado porque tenían mayoría también en el Senado. Esto fue en Chile. ¿Qué más tenés ahí? Todo el mundo. ¿Quién más? Suecia, un país de quinta. Suecia, señores. Suecia apagó las pantallas de las aulas. Los niños
están escribiendo y leyendo, estaban escribiendo y leyendo peor, regresarán a lo tradicional. Los libros, señores. No está quedando escapatoria. ¿Usted qué opina, ministro? Me bajo. ¿Usted qué opina, ministro? ¿Y tú? Déjame a tutear. Oposición tan ilustrada que interpelan un 16 de diciembre, cuando ya todo el mundo está deseando terminar, van a interpelar al ministro de Educación y Cultura por la JUTEP. Me hago cargo, macaco político del sistema al que no le dan un peso para que no los controle, señor. De eso, vamos a invertir, la sociedad va a invertir 20 horas de interpelación que nos van a salir carísimas. Más vale que se tome una licencia y nos sale más barato para hablar de la JUTEP, teniendo al ministro de Educación y Cultura delante, en lugar de dejar caer alguna idea. Aproveche uno, pida la palabra. Mirá, la JUTEP, mejor vamos a hablar de esto. ¿Cómo vamos a educar con los celulares apagados? En caso de que decidamos apagarlos un poquito. La pregunta es mucho más compleja y es parte de este Uruguay 2025 y promete ser parte del Uruguay 2026. ¿Cómo vamos a revertir los niveles de ignorancia creciente que tenemos en Uruguay? Por lo pronto espero que los que comulgaban con la inteligencia artificial y no hacían otra cosa que toquetear el botón a ver qué le decía la inteligencia artificial, vean a partir de esa nota, cuando puedan ver nuevamente esta y todas las columnas de Data Media en YouTube, en el canal de buscadores, ¿cómo vamos a hacer? Les decía, ahora que la inteligencia artificial no nos va a dar lo que habíamos prometido. Me voy, como decía aquella murga, señores, la matiné en el año 2004, ¿verdad, Fabián? Usted que es murguero. Decía sobre Uruguay, contenido no hay, diversión para usted. El envase es genial, está vacío el cuplé. Señores, se baja la columna con un premio al mejor auspiciante del año. Tuvimos todo el fin de semana reunidos evaluando cuál fue el mejor aviso que tuvo la columna Data Media y va a ser premiado también en dirección al título de la columna de hoy, Uruguay 2025 y el dolor de ya no ser. Capaz que la solución la tiene llamando a Javier. Un abrazo grandote, los quiero mucho. Farmacia Pilcomayo El Malvin adelanta todos los descuentos. No saques más tarjetas, los mismos descuentos los sábados en Farmacia Pilcomayo, esquina Gallinal El Malvin. Se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Decime qué te duele. Farmacia Pilcomayo. Muy bien, ahí pasó la última columna del año de Esteban Perroni con el auspicio de Farmacia Pilcomayo. Nos vamos a dar una vuelta por Canelones, también por el Punta Shopping. Les hablamos de los portones PPA y tenemos una noticia para presentarle de los colegas de Canal 5. Nunca fue tan fácil ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas según el padrón. Desde agosto, un plan pensado para que todas las personas puedan acceder. Agéndate por el 1828 o ingresa en imcanelones.gov.uy para más información. Esta es tu oportunidad de ponerte al día. Canelones avanza con la gente. ¿Sabías que en Punta Shopping podés tener descuentos, talleres, shows y beneficios exclusivos? Hacete socio AMI. Es fácil, gratis e instantáneo. Te adherís y listo. Ya accedes a todos los beneficios. No te quedes afuera. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. Punta Shopping, el shopping de los beneficios. Lo primero que importa dejar en claro es que la prospección sísmica en cuestión fue resuelta con contratos firmados por ANCAP con las empresas petroleras en 2022, 2023 y 2024, en la anterior administración, pero antes, entre 2012 y 2017, se realizaron en áreas similares o mayores a las que se van a realizar ahora, y eso fue precedido por un acuerdo de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. Hubo prospección sísmica en 2002, en 1982, es decir, la prospección sísmica no es lo nuevo.
Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales que ha resuelto esta administración, y es así, es una decisión del actual gobierno y es nuestro compromiso, porque se ha limitado y acotado el área de desarrollo de esta actividad, que se va a llevar a cabo a una distancia significativa de nuestras costas, entre 150 y 300 kilómetros de distancia de la costa, con una distancia exigida entre buques de 100 kilómetros. En segundo lugar, y nos parece más importante todavía, se duplicaron las medidas de protección de la fauna marina para cuidar ballenas, delfines, lobos marinos, tortugas marinas y otras especies, estableciéndose, discúlpeme, que no se podrá realizar actividad a menos de 1 kilómetro, de 1000 metros de presencia de estos animales, que en caso de encontrarse no se podrá iniciar la actividad, y en caso de estarse realizando la actividad y aparecer cualquiera de estos animales, se deberá detener la actividad y dar el tiempo suficiente para su alejamiento. Y finalmente aumentamos los controles significativamente, se exige la presencia de 4 observadores marinos, de especialistas en fauna marina, y además habrá presencia de vigilancia del Ministerio de Ambiente. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800. Muy bien, y es un gusto recibir en la mesa de buscadores a la senadora del MPP, Betiana Díaz. ¿Cómo andás? Muy bien, terminando el año en modo diciembre, ¿no? Casi con el pan dulce en la mano. Betiana, ¿qué te dejó la interpelación a la ministra Sandra Lasso? Bueno, para mí sembró muchas dudas, más de las que había sobre este proceso. Creo que fue una muy buena oportunidad. Yo tenía el temor de que el nivel bajara mucho en la discusión. En la interpelación anterior que habíamos tenido en el Senado tuvimos un encontronazo ahí muy infeliz, y realmente creo que había como cierta observación sobre la conducta de los legisladores. Y además se daba una particularidad, que el miembro interpelante es el exministro de Defensa, y podía darse una especie de interpelación ida y vuelta. Bueno, yo creo que un poco eso fue lo que sucedió. Creo que constitucionalmente no puede pasar. Recuerdo que García me decía, no, yo soy miembro interpelante, a mí no me pueden preguntar. Pero era entendible si Lasso también le transmitía dudas o inquietudes a García. Bueno, en realidad la ministra fue muy sólida, no fue que transmitió dudas, transmitió cómo está el proceso de investigación administrativa, transmitió cómo está el proceso de estudio del contrato, qué pasos se van a dar para controlar el cumplimiento de ese contrato que se tiene con Cardama. Ahora, yo creo que surgen algunas dudas, y que de hecho la propia interpelación muestra incluso algunas acusaciones muy graves que se hacen, ¿no? La bancada de senadores del Frente Amplio, una de las cosas que está evaluando es enviar las actas a la justicia militar, porque parte de lo que hace el exministro García, porque uno puede decir, bueno, si es un legislador cualquiera, pero es un exministro de Defensa, es acusar a los 2 capitanes de navío que están en representación del Estado uruguayo, como parte de la Armada, auditando el proceso y reportando, sí, obviamente, al mando civil del Ministerio de Defensa. Se los acusó de espionaje. Primero se sobrevoló diciendo que estaban haciendo inteligencia en un país extranjero. A priori, la palabra inteligencia no tiene una connotación negativa en la actividad militar, pero sí cuando se dice se envían espías. Bueno, ahí hay sí una connotación grave, porque el delito de espionaje es justamente eso, un delito. Nosotros evaluamos enviar las actas a la justicia militar, pero además también vimos que el fin de semana trascendió que los propios militares van a pedir un tribunal de honor para evaluar su conducta, ¿no? Porque esto sí es una acusación muy grave, más allá de que las implicancias en términos administrativos, digamos, no son graves. Creo que habla así también de la conducta ética de alguien que fue parte del mando civil de las Fuerzas Armadas. Ahora, tú que estuviste allí en la interpelación, ¿qué dice hoy la representante del gobierno, en este caso la ministra Lasso? Porque uno escucha a Orsi,
a Sánchez, sobre todo a Orsi, y no da la impresión si se terminó Cardama o Cardama puede ser un actor para seguir adelante en procura de las patrullas oceánicas. No hay discusión, el país las necesita, el Estado lo reconoce, pero después de aquella conferencia inicial que desde la oposición se dice que fue temeraria e inoportuna, donde casi se dice, se habló muy mal de Cardama, y hablar de hechos en apariencia delictiva. Después de eso se decía, bueno, con Cardama o sin Cardama, es decir, no se descontaba que pudieran seguir adelante con Cardama. ¿Cómo está la situación? Porque el contrato está vigente. Me parece muy bueno puntualizar algo. En el año 2014, en la Comisión de Defensa del Senado, todos los partidos con representación parlamentaria en el Senado de la República firmaron una declaración de acuerdo que decía, bueno, estamos ampliando nuestro mar territorial, por tanto son nuevos los desafíos que tenemos para cuidar nuestra soberanía, y le damos al gobierno, en términos de acuerdo político, la derecha para avanzar en la compra de embarcaciones que puedan justamente controlar nuestro mar. Eso para despejar una discusión que se quiso instalar de que en realidad el Frente Amplio no quiere patrulleras. El Frente Amplio impulsó ese acuerdo en el 2014. Es cierto que una de los párrafos de la declaración decía también que en el tiempo en el que el gobierno pudiera concretar esto, porque esto no son negocios o inversiones, porque son muy intensivas en presupuesto, que se hagan de un día para el otro. Por tanto, hasta ahí hay un acuerdo a nivel de, bueno, hoy no todos los partidos con representación política en el Parlamento, pero sí de la gran mayoría de los partidos, ¿no? Porque bueno, esa situación fue cambiando. Por otro lado, ¿en qué está el caso Cardama? Bueno, el presidente de la República encabezó una conferencia de prensa donde lo que dijo fue: estamos dando pasos para iniciar la rescisión del contrato con Cardama. Eso fue lo que se dijo. Y me parece significativo esto, porque en realidad, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque nos encontramos con un fraude, no con algo de apariencia fraudulenta, con un fraude. Porque si el gobierno uruguayo va a ejecutar una garantía en la baranda de la empresa, como establecían los términos del contrato, y se encuentra con que ahí no hay tal empresa, pero que además ¿te referís a la garantía? A Eurocommerce, que era la empresa que quien daba la garantía había de fiel hecho cumplimiento. la garantía de fiel cumplimiento, que, dato no menor, era uno de los puntos esenciales para disparar lo que era la puesta en marcha del contrato y la liberación de los pagos, ¿no? Es decir, el primer pago se dispara a partir de esta garantía de fiel cumplimiento, que además tuvo grandes demoras. Hay polémicas que se instalaron en la propia interpelación. Por ejemplo, bueno, nadie quería garantizar a Cardama en Uruguay, ¿no? Las recomendaciones del estudio del Piazzo eran justamente, garantizamos formalmente esta garantía, pero no nos hacemos cargo de lo que tiene que ver con lo reputacional y además tampoco con la solvencia, porque también era de discusión pública que la solvencia de Cardama no era la mejor, más allá de que es un astillero con 200 años si bien es centenario, no tenía mayor experiencia en en la construcción de tipo de No, y además barcos. eso trascendió públicamente, que particularmente no era de su especialidad. También hay otro argumento que se usó, que es, bueno, como estamos comprando barato, tampoco podés pedir grandes garantías. Bueno, eso lo podés pensar si vas a comprar en oferta una licuadora, pero no una compra de $100 millones para el Estado uruguayo, ¿no? Entonces yo creo que acá hay sí indicios de decisiones que cuestionan desde el punto de vista técnico el avance sobre la compra de Cardama, que también involucran a quienes de alguna forma aceptan esta situación del aval, y después cada día que pasó trascendió información sobre Cardama que lo único que hacía era, bueno, dejar un poco más turbia todo lo que era la suposición en torno al negocio con Cardama. El gobierno uruguayo, a nombre del Estado uruguayo, ¿no? Porque esto no es el gobierno del Frente Amplio, que decide, acá lo que estamos haciendo es una denuncia para salvaguardar al Estado uruguayo de una inversión que es realmente intensiva, que podría ser la inversión más grande en la historia de la Armada de nuestro país, en términos de lo que es la adquisición de equipamiento militar, y lo que vemos es que
hay una serie de pasos que estamos tratando de constatar. De hecho, se anunció públicamente que se va a contratar otra verificadora, que es Bureau Veritas, para ir constatando no solo los hitos que dice Cardama que cumple, sino también la calidad de la construcción. ¿Hoy hay atrasos? Hoy hay atrasos y de hecho hay atrasos anunciados públicamente. La ministra de esto se refirió también en la interpelación, era algo que había sobrevolado, después se quiso desmentir, pero bueno, aparentemente la próxima parte, que es la motorización, no se estaría cumpliendo en plazo. Eso ya de hecho habla del cumplimiento. Bien. Además de esta situación que es grave en términos de lo que genera de falta de credibilidad en el proceso la garantía, ¿no? ¿Por qué? Porque 15 minutos antes de la conferencia de prensa del presidente, el señor Cardama manda un mail a la ministra con una extensión de la solicitud de la garantía, porque la garantía tiene unos plazos de 42 meses al menos, donde, bueno, una vez que ya, digamos, te embaucaron con una garantía que no existía, ¿no? Lo que hace el gobierno es hacer una pericia del documento de garantía. Era falso, además. Era más falso que el primer documento. Ahora, yo me pongo un abogado del diablo, ¿no? Pero entrevisté a Javier García en mi programa Seré Curioso, y él, a su vez, remitía al ministro de Economía, a O'Donnell, y lo dijo claramente O'Donnell: si el problema de la garantía, se cambia la garantía y listo, ningún problema. ¿Por qué no seguir adelante con el contrato? Hace unos días O'Donnell declaró en otro sentido, en Fácil Desviarse, en un programa periodístico también, y creo que en realidad hoy no hay dudas sobre que cada elemento que aparece sobre Cardama nos aleja mucho más de poder continuar de un entendimiento, continuar o de tener una instancia de mediación, por ejemplo. Bien. Con Cardama, ¿no? Yo creo que en realidad esto es un daño muy grande al Uruguay, porque nos retrasa mucho en lo que es la adquisición de las patrulleras, ¿no? Tenemos una situación ahí de cómo se van nuestros recursos, cómo no podemos controlar quién pasa por el mar uruguayo. Hay una cuestión de defensa de soberanía y de concepción del rol de la defensa nacional ahí, que hacen justamente a la inversión en equipamiento militar, y Uruguay viene corriendo de atrás en eso hace muchísimo tiempo, y el impacto de tener el espacio aéreo descuidado, el espacio marítimo descuidado, lo estamos viendo en el avance muchas veces del crimen organizado y de cómo Uruguay ha sido puerto de salida, pero además también hoy es un país de acopio para el narcotráfico, ¿no? O sea que eso cierra que no están en discusión si se necesitan o no esas lanchas. No, eso desde el 2014. En tiempo y forma. Hoy, desde el 2014 no está en discusión. Lo que nosotros decimos es: queremos patrulleras oceánicas, no barcos que peligran hundirse, ¿no? Porque los informes técnicos que circularon públicamente de las últimas evaluaciones que hacen justamente los capitanes de navío que están en Vigo, esos que García acusó de espionaje en la Cámara de Senadores, lo que dicen es, bueno, la construcción de estos bloques corren riesgo de hundimiento, ¿no? Y ahí la ministra Lasso creo que fue muy seria y categórica en el rol de ministra responsable de todas las Fuerzas Armadas, pero también ante las familias de los efectivos militares, ¿no? Dice, bueno, la única que se hace cargo, la primera que se tiene que hacer cargo de tener embarcaciones que aseguren la vida de nuestros oficiales es esta ministra, porque es la que le va a tener que decir a la familia si le pasa algo. Bien. Entonces hay algunos riesgos ahí identificados que por eso hace imprescindible tener una doble certificación, y por eso Bureau Veritas es que va a entrar a certificar la calidad y auditar la calidad de la construcción que está llevando adelante Cardama. Todo parece indicar que, así como con otros barcos de esta envergadura, Cardama no estaría cumpliendo en tiempo, ¿no? Bien. Si no hay más preguntas por tema Cardama, cambio de tema. Vamos a otro tema. Presupuesto. ¿Te ha dejado conforme tras las idas y vueltas de cámara a cámara? Sí, de hecho, a ver, siempre se abre una ventana de expectativa, y más en este caso, que es una situación inédita. El Frente Amplio no solo no tenía mayoría, sino que tampoco tenía la posibilidad de armarse en coalición con otros partidos, ¿no? Y eso implicaba un desafío en términos de negociación política, donde el gobierno es mano, que, bueno, al principio de año, cuando uno escuchaba los análisis políticos, decía, bueno, qué difícil que está poder tener presupuesto. A mí se me tildó de optimista cuando dije que confiaba mucho en la capacidad de negociación de Yamandu Orsi en más de una instancia pública.
y sin embargo nosotros tuvimos un presupuesto que sale con 84 votos en la primera cámara, que se vota por unanimidad, 29 votos en 29 en el Senado, y que luego sale con 82 votos de la Cámara de Diputados aceptando los cambios, ¿no? Yo creo que hoy esto habla de la necesidad de tender puentes en términos de acuerdo político para cumplir con las urgencias que todos habíamos identificado, porque además, para hablarlo de forma muy sencilla, no hay locas pasiones en este presupuesto. Atiende las urgencias que todos habíamos incluido en nuestras plataformas electorales. Es decir, tratar de abatir la incidencia de la pobreza en niños y niñas, en tener inversión en programas de rehabilitación y medidas alternativas, en financiar programas de seguridad y convivencia, en ampliar la protección social, en tener sí algunas medidas que logren rodear las trayectorias educativas, que es donde también tenemos un problema hace muchos años, porque tampoco es nuevo, pero que sí vemos que hoy el Uruguay necesita tener otros dispositivos para rodear la vida de los gurises, y que también eso hace no una cuestión únicamente de trayectoria educativa, sino de convivencia y de seguridad también, ¿no? Entonces eso es básicamente lo central. Y después la discusión en torno a el financiamiento, yo creo que es una muy buena medida que el gobierno no haya ajustado sobre el gasto y haya ajustado sobre los ingresos. Es una discusión que está bastante laudada en el Parlamento. De hecho, cosechó mucho apoyo también el presupuesto en la Cámara de Diputados. Sí. Y bueno, todo indica que a partir del 1 de enero, que es cuando entran en vigencia la mayor parte de las disposiciones del presupuesto nacional, el gobierno va a poder empezar a ejecutar específicamente su programa, claro, cuando hoy estaba ejecutando el presupuesto anterior y bueno, de alguna forma reforzando como podía los créditos. Hubo finalmente un aumento para Fiscalía, como se proponía, porque recuerdo que en este último tramo, en los últimos días, se dijo, bueno, va a haber un incremento para Fiscalía, pero para la unidad de víctimas. Y desde la oposición se dijo, caramba, no es ahí. Necesitan los fiscales más presupuesto. ¿Qué pasó? Hay presupuesto para la creación de una fiscalía nueva. Eso es parte de las negociaciones que se hicieron en el Senado, que es la Fiscalía de Toledo. Nos habían planteado desde la propia Fiscalía la necesidad de avanzar en la creación de algunas fiscalías en zonas más críticas en términos de la demanda. En eso se avanzó. No se cumplió con todo lo que fue el mensaje de Fiscalía. Yo creo que se avanzó en algo muy bueno, que quizás no tiene mayor incidencia en términos presupuestales, pero es la creación de la Escuela de Fiscales, así como funciona el CEJU, que es donde funciona la formación de jueces, que permite profesionalizar y darle transparencia a lo que es la formación de fiscales y la inducción y luego la incorporación a la Fiscalía. Esto era algo en lo que había hecho mucho énfasis. De hecho, lo planteaba muy emocionada Ferrero en la comisión, el hecho de que había logrado ciertos consensos en poder avanzar. Casi que fue rogar más presupuesto, Ferrero, ¿no? Bueno, sí, los jerarcas, mira, de todos los organismos del presupuesto nacional, me ha tocado estar de un lado y del otro. Fui oficialismo hasta el 19, fui oposición todo el, y ahora vuelvo al oficialismo y siempre he estado en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y no hay un organismo que no venga a pedir más recursos. Yo creo que en realidad también es un buen mensaje reforzar los recursos de la unidad de víctimas y testigos, porque también tiene un aumento de la demanda y porque también el Poder Ejecutivo había planteado un compromiso en la protección de víctimas, también en hechos muy resonados de cierta desprotección que terminó en fatalidades como la violencia vicaria y el asesinato de niños. Con respecto a eso, una pregunta y después otra. Primero, ¿cómo estamos en cuanto a fiscalía y género, y las fiscalías especializadas en género? Y después, la discusión más fuerte quizá en el Parlamento se dio atrás de los temas de impuestos. ¿Cómo se termina dilucidando eso y cómo sale esa votación y en qué terminan esos artículos vinculados a la generación de impuestos nuevos o aumento de algunos impuestos?
Bueno, en realidad, a ver, eso fue parte de la negociación política. El gobierno plantea justamente esta línea, bueno, vamos a ajustar, y esto es, sí también es una posición ideológica del gobierno, vamos a ajustar sobre los ingresos y no sobre el gasto, para no afectar más jubilaciones, pensiones y otras transferencias que se hacen, u otras partidas que hay que distribuir en el presupuesto. En ese sentido, bueno, algunas discusiones tenían que ver con exonerar algunos sectores, eso fue parte de la negociación política. Ahí particularmente, por lo menos en el Senado de la República, que es lo que conozco más de cerca también, jugó un papel muy interesante el Partido Colorado, tratando de administrar un poco la discusión, mejorando la redacción. Incluso se volvió a discutir, por ejemplo, algunas cuestiones no tan vinculadas a impuestos, pero sí a controles y al sector financiero, como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario, también con aportes de los partidos que no son del gobierno. Y en ese sentido, la votación salió con la mayoría del Frente Amplio en la Cámara de Senadores. Anteriormente había salido con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, que básicamente la lectura política era: bueno, necesitamos poder financiar todo esto, porque la explicación de esos instrumentos de adecuación tributaria tienen que ver justamente con la capacidad recaudatoria y poder financiar ese incremento que empieza en 140 millones, pero que luego ese incremental llega hasta 240 al finalizar el periodo. Yo creo que en ese sentido se entendió, digamos, que la lógica tenía que ver con poder financiar todo lo que venía ahí. De hecho, hubo un proceso de negociación sobre la incorporación de articulado y de distribución de recursos. De hecho, el Partido Nacional en un inicio dijo que no iba a dejar sin presupuesto al gobierno, y eso también me parece que es una señal de decir, bueno, puedo estar de acuerdo o no, vamos a tratar de buscar los puntos de negociación, pero el gobierno no se va a quedar sin su presupuesto. Bueno, eso me pareció realmente un gesto que habla del republicanismo, ¿no? Y eso sí que es parte de lo que a nosotros nos tiene que hacer sentir orgullosos y orgullosas. Yo este fin de semana, por mi otro rol de parlamentaria, que es el Parlasur, estuve en Chile. Y me tocó estar integrando una misión internacional donde participaron unos 15 países. Y yo lo contaba con orgullo esto, ¿no? Es decir, a mí me parece que habla muy bien del Uruguay, porque esta sí es una situación inédita. Por ejemplo, el gobierno pasado, el partido de gobierno y la coalición tenían una mayoría más que abundante, ¿no? 56 votos en diputados, básicamente. Sin contar a Vega, que era el voto 57, a veces sí, a veces no. Pero no es la misma situación esta, ¿no? Esta sí era hipotecar los recursos, y creo que ahí se hizo una muy buena articulación con los actores de los partidos políticos, no solo a la interna del gobierno, sino también con otros actores relevantes, que son, por ejemplo, los intendentes, ¿no? Que sienten muchas veces el peso de lo que es la discusión presupuestal y cómo eso se aterriza en políticas concretas y en obras en sus propios departamentos, y eso fue parte de la discusión. Tenemos una cantidad de exintendentes en el Senado de la República, además, entonces también obviamente que esa discusión estuvo muy permeada, pero en términos de lo que fue la negociación, la discusión más grande no estuvo centrada ahí, sino en la distribución de los recursos. Creo que eso fue más una discusión mediática que otra cosa, te diría, y la actitud de los partidos fue proponer incorporar, redistribuir adentro sí de los propios incisos, con diferentes perspectivas. Algunas se aceptaron, obviamente que otras no, pero eso fue lo que garantizó una unanimidad. Después, con respecto a los juzgados especializados en violencia de género, se crean 2 juzgados más, es decir, la idea es poder avanzar. Yo creo que esta es una discusión que tenemos que dar también con los actores del sistema de justicia en términos de la sensibilización. Yo creo que también poner arriba de la mesa, y esto no por supeditarlo a la creación o no del Ministerio de Justicia, pero sí de buscar una institucionalidad específica que pueda atender cómo sea el proceso de formación de jueces, de fiscales, cómo son los actores que intervienen en el proceso, cómo se sensibiliza en términos de
de género a, por ejemplo, la policía. Creo que eso sí es parte de lo que tenemos que hacer en términos de articulación interinstitucional, porque muchas veces lo que llega al juzgado es una parte, o lo que llega en la denuncia es una parte, pero hubo todo un periplo previo de desprotección, y más que el proceso judicial, lo que hay que garantizar son los dispositivos que rodeen la vida de esas mujeres, que tienen que ver con casas de medio camino, que tienen que ver, sí, con obviamente un acceso a la justicia, pero después también la atención de salud mental, la atención en términos de lo que es el sostén económico de una persona que tiene... La capacitación para la primera recepción de esa víctima también. Totalmente. Para lo que es el interrogatorio, para poder sacar el mayor provecho de ese primer contacto para extraer información y a su vez no revictimizarla, ¿no? ¿Hay pensado presupuesto específico para ese tipo de capacitación? Bueno, en realidad es parte de lo que se viene planteando. Nosotros encontramos cierta reticencia por parte del Poder Judicial en esto. Encontramos una postura bastante conservadora en este sentido, porque es o financiamos toda la ley o nada. Muchas veces la discusión, y durante años ha sido así, porque el periodo pasado un poco también nos encontrábamos con esa postura, más allá de que muchas articulamos entre los partidos para poder sacar adelante, para no derogar los multimateria, para no seguir perdiendo espacios de denuncia, y sin embargo nos encontramos con una postura bastante conservadora. Por eso yo creo que esto se juega no solo en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, que obviamente que es fundamental, sino en los dispositivos de protección que a todas luces se ve que es lo que está fallando. Entonces, bueno, creo que el aumento y la continuidad en el aumento en la inversión en dispositivos electrónicos es una muy buena cosa que se incorpora en el presupuesto, pero también sí dotar de mayor presupuesto a la unidad de víctimas y testigos, que ahí juega un rol fundamental en términos de especialización, porque muchas de estas situaciones se atienden desde allí. Va en el sentido, digamos, de proteger a las víctimas, y también lo que hace a la articulación con el INMujeres, que hay un cierto fortalecimiento. El presupuesto del INMujeres es bastante reducido en términos del alcance que tiene, y muchas veces es la primera puerta que se golpea cuando se recurre al plano institucional, ¿no? Entonces, bueno, ahí también creo que tenemos a una gran directora, que es Mónica Xavier, que es reconocida por mujeres de todos los partidos en términos de referencia en esta materia, y bueno, esperamos que se pueda Recién caigo cumplir. que salió una Mónica y entró otra Mónica. Sí, exactamente. Sí, más allá de los informes jurídicos, ¿qué opinión tenés del caso Ojeda? Bueno, yo creo que Ojeda es un poco está un poco preso de sus propias expresiones, ¿no? Porque se lo veía con mucho énfasis en otros casos, y a mí lo que me parece es que esto sienta un precedente que es bastante complicado, ¿no? En términos de lo que significa que los legisladores puedan en su actividad particular hacer determinadas gestiones ante organismos descentralizados cuando tienen un cliente. Es decir, si todos los abogados que están en el Parlamento van a usar su investidura para, de alguna forma, incidir en las causas que están llevando adelante, esto sería un problema. Entonces, bueno, pero él dice, acudí a la división jurídica del propio Parlamento, me dio la razón a mí. Lo que pasa es que la división jurídica del Parlamento yo creo que tiene otro rol, es decir, no son personas con una trayectoria académica como por ejemplo los constitucionalistas que se están consultando por parte de todos los partidos, sino que son funcionarios con calificación técnica, obviamente, pero que básicamente están abocados a estudiar otros aspectos de la jurídica en el Parlamento, que tienen que ver con, bueno, cuando un proyecto se puede presentar por parte de los legisladores, cuando hay problemas de técnica legislativa, cómo se refiere a una ley en un proyecto, si el Parlamento tiene iniciativa o no, si es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, si evalúa la constitucionalidad en términos de las competencias de los diferentes organismos, porque muchas veces el Parlamento le da órdenes a otros organismos, ¿no? Por vía legal, y a veces no lo puede hacer, por ejemplo, ¿no? Pero eso también tiene atrás todo un estudio jurídico que sobre todo en el Senado de la República se consulta, y muchas veces lo que sucede
es que esto se hace de oficio por parte de los funcionarios, ¿no? Entra un proyecto de ley y automáticamente lo que se hace, sobre todo en el Senado, eso está muy aceitado, es de oficio se manda automáticamente a una consulta jurídica para ver justamente si hay algunas sugerencias en términos de cambio de la redacción. Ahora, no son personas que tengan una trayectoria. ¿Vos decís que carece del peso como para que sea el pie de la balanza? Yo creo que sí, que hay algunos expertos que tienen su trayectoria académica reconocida, que uno después puede, como en el derecho, esto lo ponen arriba de la mesa quienes son expertos, yo no soy un experto en el derecho, pero esto de las varias bibliotecas, ya no dos, en términos de interpretación, pero bueno, nosotros como Frente Amplio también encargamos una nueva consulta en términos de lo que es más allá de la de Corsañac, decís. Sí. Eso creo que lo anunciaban o lo terminaban de resolver hoy en el secretariado ejecutivo del Frente Amplio, que fue hace un ratito, y en ese sentido nosotros no damos por agotada esta discusión. Eso te iba a preguntar, o sea, el caso no está cerrado por el Frente Amplio. Pero también lo que me parece importante es que esto no es una cuestión de ensañamiento con Andrés Ojeda. Me parece que sienta un precedente que es grave. Sí, sea quien sea. Sea quien sea. Pero él está diciendo que el caso está cerrado. Imagínate que todos los abogados del Parlamento, cada vez hay menos, ¿no? Como tradicionalmente antes había mucho más abogados, pero si todos los abogados del Parlamento se pusieran en esta tesitura, decir, bueno, yo estoy habilitado a hacer gestiones frente a descentralizados, creo que estaríamos en un problema grave. En términos sobre todo en términos de entender cuál es el rol de la función parlamentaria y hasta dónde llegan las potestades que tiene un legislador. Bien. Yo te quiero preguntar, ya pasaron unos cuantos días, pero en su momento costó encontrar expresiones de dirigentes del MPP, más allá de la excepción de Lucía Topolansky, respecto a la venta de la radio M24 al grupo del Observador. Porque, bueno, era sabido la ligazón de la radio con el sector político. Da la impresión, visto desde afuera, que fue por lo menos desprolija. La venta, la comunicación hacia afuera. Recuerdo al colega comunicador Gonzalo Camarota decir, bueno, si no tenían nada que ver, no salieron a aclararlo. Ahora que ha pasado un buen tiempo, ¿cuál es tu lectura? Bueno, a ver, voy a hacer dos lecturas. Una como frente amplista y como escucha de M24, como oyente de M24, porque aparte para mí la M24 tiene que ver hasta con una cuestión de la construcción de mi identidad, ¿no? Claro. O sea, sobre todo una de mis tías abuelas que yo quise mucho, ya el último tiempo que no podía ver bien el dial, tenía fijo con cinta adhesiva, ¿no? La M24 y se escuchaba. Se arrancaba con la audición del Pepe, ¿no? En la mañana, y se seguía con M24 todo el día. Yo creo que en realidad la M24 cumplió una función muy importante sobre todo para dar voces alternativas, y creo que lo deficitario de este proyecto también es lo que decanta en la discusión, ¿no? Tener más audiencia muchas veces no es tener mayores ingresos. Los que se dedican a esto, César, lo tienen clarísimo, lo tenemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la decisión que se tomó fue no terminar como en otras situaciones, ¿no? A ver, la organización había estado vinculada a la gestión de otros medios, obviamente. En ese sentido, bueno, hay incluso una acusación que se le hizo a Pepe sobre el financiamiento de los partidos políticos, y está su audición en el Senado de la República, donde cuenta que él vendió la casa de su madre para pagar deudas de otro medio, ¿no? Entonces, también para evitar algunas situaciones, nosotros tomamos esta decisión, la organización toma esta decisión de liquidar acá. Yo creo que en realidad lo de desprolijo puede tener que ver con cómo se comunicó o el impacto que tuvo, ¿no? Y sobre todo con las filtraciones, porque también se corre atrás del titular. Pero creo que se fue lo más cuidadoso posible en términos, en primer lugar, de cumplir, porque acá en un momento hubo medios donde los trabajadores llegaban a una radio y se encontraban con que la radio había cerrado, ¿no?
muchos de esos trabajadores luego tuvieron un vínculo con la M24 también. Entonces yo creo que en ese sentido, bueno, entiendo el malestar de los trabajadores, para nadie es una situación linda quedarse sin trabajo. Creo que sí está muy bien que incluso aquellos que tenían una vinculación a través de unipersonales o empresas o facturaban, también se les reconozca la indemnización. Eso creo que habla también de una sensibilidad de la gestión de la radio. No digo que eso sea la sensibilidad de izquierda, digo que nadie está obligado a hacerlo y sin embargo fue el camino que se recorrió. Bien. O sea, que la porque no pongo ninguna, no estoy poniéndome no me estoy poniendo en ningún pedestal moral. Lo que digo es, entiendo que hubo errores en el proceso, obviamente, si no, no estaríamos hablando de esto. Pero entiendo también que dentro de lo que fue la contención del daño y la atención de los trabajadores en el acceso a poder tener un acuerdo que les permita no quedarse sin ingreso un día para el otro, se trató de hacer lo mejor que se pudo. Bien. Esto fue reconocido incluso por el núcleo de base de la radio. ¿Hay espacio para una más breve? Dale, cortita. No sé si va a ser breve, pero voy a intentar que sea así. Hay también en estos días un debate sobre el estilo de comunicación del gobierno, si el presidente comunica bien, si es claro. El propio presidente en el almuerzo de ADM dejó claro que ese va a ser su camino, esta forma de hablar, reivindicando la autenticidad por sobre todas las cosas. ¿Es un punto débil para el oficialismo el estilo de comunicación del presidente o no lo es? No, de hecho fue el punto más fuerte que tuvo Yamandu Orsi en la campaña. Yamandu Orsi ganó las internas del Frente Amplio con un porcentaje cercano al 60% de los votos. Pero además después gana el balotaje con 100.000 votos de diferencia. ¿Cuándo viste que Yamandu tuviera una comunicación distinta? De hecho, a lo largo de su vida política ha sido así. Es un tipo que es transparente en decir lo que piensa, pero además también creo que es un hombre que la honestidad se le reconoce, porque cuando comete algún error, o como dijo él en su momento, algún tropiezo discursivo, no tiene problema ni ningún empacho en reconocerlo, y creo que eso es parte de la credibilidad que tiene el presidente hoy. El problema es cuando muchas veces tenés que explicar lo que quisiste decir porque no se entiende. Bueno, sí, también es cierto que hay cosas extractadas, ¿no? Esto de Bukele, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarito, clarito. Se venía hablando del avance del crimen organizado, de la seguridad, y habla de este modelo de Bukele y dice, bueno, es para estudiar, ¿no? Cómo cambian estas sociedades o cómo surgen estos modelos que se alejan mucho de lo que fueron los viejos modelos de la izquierda, incluso en El Salvador, y él hablaba y hacía referencia al Frente Farabundo Martí, que es de donde viene Bukele, ¿no? Que además yo creo que cuando refiere a esto, en ese contexto, creo que queda muy claro de cómo un modelo que viene pensado desde una organización o de alguien que se formó en una organización socialista, de izquierda, termina decantando en esto que es un Estado que no garantiza el Estado de Derecho cuando aplica la política de seguridad, ¿no? Y que además es... Dejar de mencionar que Bukele... Y que además creo que pone arriba de la mesa algo muy importante, que hoy es muy tentador. Siempre en estas situaciones de crisis puede aparecer alguien que te dice, yo en 2 días te lo arreglo. Claro. Y de acá varas mágicas no hay. No, nos re vamos de tema, pero pasó con el narcotráfico con su vía. Estuvo en la mar en coche con Fabián y conmigo y dijo, el tema de narcotráfico se arregla en un mes, lo que falta es voluntad política. Bueno, claro, el populismo punitivo, que es un poco el centro de la política de seguridad de Bukele, que además está teñida de otras cosas, ¿no? Bastante cuestionables, como por ejemplo los procesos de negociación que tiene con las maras y con los grupos de crimen organizado, que eso también es público, ¿no? Creo que lo que explican justamente es ante el hastío de una sociedad, porque es verdad, en el Cono Sur hay un fenómeno de corrimiento de los territorios del narco que pega no solo acá. Yo vuelvo a decir, estuve en Chile, es un tema muy central en la agenda política. Hay que ver en Brasil lo que está pasando, hay que ver en Argentina que hay zonas liberadas, ¿no? Lo que viene sucediendo aquí, que tenemos un avance y que tuvimos nada más ni nada menos que señales que nunca habíamos tenido y que veíamos hace 20, 25 años en los países proveedores
de estas drogas que por lo general se trafican, que es la amenaza sobre políticos, sobre fiscales, sobre periodistas. Bueno, tuvimos un atentado contra la titular del Ministerio Público. No es menor, ¿no? Entonces, hacer discursos que son tan efectistas yo creo que es peligroso porque genera también una cierta violencia a veces en la respuesta que la gente puede construir y creo que no es muy responsable. Por eso creo que cuando se pone en el contexto no es tan difícil entender lo que dijo Yamandu Orsi. Bien, te entiendo. Gracias, Betiana, por esta charla en Buscadores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto estar acá. A las órdenes. Nos vamos a algunos avisos comerciales, ya venimos, estamos dentro del programa. Vamos a estos consejos. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiere Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Lo desenvuelvo con delicadeza. Más que un alfajor es una obra maestra. Elijo el momento para disfrutar lo mejor. Juana la loca es mi alfajor. Juana la loca, elegí tu momento. Hotel Ajax, desde 1969, brindando comodidad en el corazón de Punta del Este, en Parada 2 y Boulevard General Artigas. 68 habitaciones, piscina climatizada todo el año, restaurante de estilo local, desayuno buffet hasta las 12 del mediodía, espacios para eventos y terapias corporales a pasos de la Playa Mansa y cerca de la Playa Brava. Te esperamos en el Hotel Ajax, Punta del Este. La marca más elegida por los uruguayos para mudarse, todos los servicios en un solo lugar. TT Mudanzas. Mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. TT, todos los servicios en un solo lugar. Embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Metete en tt.com.uy o seguinos en Instagram, tt-mudanzas. TT Mudanza, Beto te soluciona todo. Taller Gráfico, más de 20 años de experiencia en el mercado. Impulsamos la imagen de tu empresa con materiales impresos de alta calidad. Hacemos que tus ideas se destaquen y tu comunicación tenga la mejor presentación. Taller Gráfico. Atención, porque la banda viajera de Amargando el 12 de diciembre en adelante, sí señor, se va el 20 de abril y se viene un periplo excepcional. La ruta de las librerías. Presta atención. La banda viajera se apronta para un viaje realmente único y sin precedentes. Visitan Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, Bruselas, París y sus más antiguas librerías y bibliotecas, acompañados por Mario Delgado Paraín. Informes al WhatsApp 097-381-870 y también tienen un correo ventas@siur.com.uy. Qué lindo viaje. Sí, la verdad que precioso. Tenemos ya conectado al superhéroe de la información internacional para sus escasos 4 minutos y moneda. No, le pongo límite porque si no arranca y... Te escuchamos, Tomás. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buen lunes para todos. Bueno, gran triunfo de Chile ayer, ¿no? Elecciones con total normalidad y todas las garantías. Un presidente de izquierda entregará el poder a un presidente electo de derecha con una votación impecable, con resultados totales en 2 horas. Los derrotados reconocen su derrota inmediatamente. Una tradición democrática que se mantiene sin modificaciones, así que Chile, ejemplo de democracia, ha elegido a su futuro presidente, José Antonio Kast, abogado de 59 años, padre de 9 hijos, ganó por el 58% de los votos contra 41% de los votos de Janet Jara, la abogada de 51 años, candidata de la izquierda y perteneciente al Partido Comunista, en el peor resultado que haya tenido la izquierda desde el retorno a la democracia en 1990. Kast se convierte en el presidente más votado de la historia de Chile. 7.200.000 votos. Jara tuvo 5.200.000. El presidente ha ganado elecciones con una ventaja contundente. Ha sacado
esa ventaja en todas las regiones de Chile. La derrotada Janet Jara solo se ha impuesto en 32 de los 345 municipios de Chile. 16 puntos de ventaja, 85% de participación, voto obligatorio por primera vez en una década, 13 millones votaron, hasta en las cárceles ganó Kast. En Chile en las cárceles se vota, en 14 de las 19 cárceles también ganó el candidato de derecha. Este triunfo supone la llegada del primer dirigente que no ha tomado distancia de la dictadura de Augusto Pinochet a la Moneda, donde sucederá a Gabriel Boric, con quien estuvo reunido esta mañana, que es un referente de la nueva izquierda, que va a dejar el cargo con 40 años y solo un 30% de aprobación. 11 de marzo será el día que asumirá el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Vamos a decir que a dónde va Kast mañana, para que ustedes tengan una idea rápidamente cómo cambia la geopolítica de la región. Mañana el presidente electo de Chile va a Buenos Aires a ver a Javier Milei, su aliado estratégico en la región. Los amigos de este nuevo presidente son Milei, Donald Trump, Netanyahu, Bukele y Meloni. Esa es la nueva geopolítica que tiene el nuevo gobierno de Chile, este gobierno de derecha. Él dijo, tengo que ser muy honesto desde el primer día, aquí no hay soluciones mágicas, no cambia todo de un día para otro, lo que sí las cosas pueden ir mejorando, pero vamos a tener un año muy duro, el 2026 en Chile, porque las finanzas del país no están bien y recuperar el país requiere el esfuerzo de todos. En Chile, y terminamos así porque nos queda tiempo, la inflación es 3.4%, la desocupación 8.5%, el déficit fiscal 2.4%, y hay que tomar en cuenta de que hay un gran problema con el tema de la inmigración ilegal en Chile. Por eso, cero tolerancia tendrá el nuevo presidente, que llega al poder por 4 años hasta marzo de 2030 con la promesa de orden y seguridad. Chile es el 6º país del mundo con más miedo a los homicidios, según el reportaje de la seguridad del país. No va a tener mayorías en el Congreso, aunque su partido creció considerablemente en la Cámara de Diputados, pero la izquierda ejercerá sobre todo la oposición desde el Senado, donde tiene mayoría. La gran pregunta: la izquierda en América Latina perdió todas las elecciones presidenciales este año. Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile. ¿Por qué creen que pasó? ¿En qué acierta la derecha? ¿Y en qué se equivoca la izquierda? Da para pensar. 3 meses a los inmigrantes indocumentados para que abandonen Chile. Esa es la medida más importante. Ahí sí va a cambiar la vida de buena parte de la población. Y el tema es qué pasa con los hijos de esos inmigrantes que nacieron en Chile. Hasta la posibilidad de que pierdan derechos, que eso de ellos empezar a perder derechos, el hecho de tener que ser expulsados del país por el gobierno de Kast, como lo decíamos, con algún toque pinochetista en su ideología. Muy bien. Bueno, ninguna duda será así, una situación. A pesar de eso, Chile tiene una cantidad muy importante de inmigrantes venezolanos y cubanos que votaron, y la gran mayoría votaron a Kast, escuchando esto que dijo Fabián: cero tolerancia, los voy a expulsar. Mejor que se vayan antes de que asuma el 1 de marzo, porque el 1 de marzo los echo a todos los indocumentados de Chile, dijo el presidente electo. Muy bien, gracias Tomás, te mando un abrazo. Abrazo, hasta mañana, nos encontramos como siempre en Buscadores. Así es, vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Informamos a la gente con criterios sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Vamos a ver la encuesta rapidito, que dice así. Bueno, te contábamos que 4 bancos cambiaron su horario y atienden ahora de 10 a 14 y otros 3 mantienen su horario.
¿A vos qué horario te sirve más? El 40% le da lo mismo, al 33% sigue prefiriendo el horario de siempre, de 1 a 5 de la tarde, y al 28% le parecía bien el cambio. A nadie le genera dudas. Cortito, Edgardo, antes de irnos. Tenemos una invitación para este jueves. Se presenta un libro que se llama Desde la Esperanza por el escritor Germán Pérez, que hace tremenda biografía del mercado agrícola de Montevideo. Ahí También vemos. habla de la exdirectora, prácticamente quien fue la piedra fundacional de este proyecto, de Beatriz Silva. Bueno, el lanzamiento se va a hacer este jueves 18 de diciembre a las 19:30 horas en el Teatro del Club Atlético Progreso. Está todos invitados. Un excelente libro que habla de la biografía de la refundación del mercado agrícola de Montevideo. Teatro Progreso, que es donde era la sede de Progreso. Claro, claro. Ahí en Carlos Mega Ramírez y Ascasubí. Nos vamos hasta mañana, los esperamos a las 14 por BTV, Canal 5. Chau, chau. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida.